Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio del código de amor como uno. Vamos en la lección de las penas y los establecimientos penales. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos en la parte donde el maestro habla pues de que el hombre no debe ser encerrado, el ser humano, porque las cárceles están llenas de hombres y mujeres que según la ley delinquen por una u otra razón, pero que nosotros sabemos hoy por hoy que estamos viviendo en un mundo y este mundo está en este momento tremendamente fuerte, porque el maestro dice que estamos viviendo los últimos tiempos y son los más fuertes porque es donde más la ley nos acosa a pagar, a cobrar. Y esto se ve en lo material, porque lógicamente las deudas no las hacemos, es en lo material, ¿sí? Pero espiritualmente tenemos que pagar todas estas cosas porque no podemos de otra forma dar cuentas a la ley si no pagamos nuestras deudas. Entonces voy a leer la última parte del video anterior, ¿sí? Para seguir la lectura. Entonces dice: los establecimientos penales son una degradación en vez de ser casas de rehabilitación. Allí no se ve más que otra mayor injusticia. Hombres de armas a la puerta, hombres de armas en el interior, y por todo el castigo, la mortificación, el desprecio y la muerte cerniéndose sobre todos los encarcelados. Bueno, pues realmente yo analizo de que todas estas cosas, por lo menos sabemos que en las cárceles hay, digamos, son como tuburios, ¿sí? Porque todos se amontonan, todos y hacen planes y cuando se alborotan, que hay problemas en las cárceles y hay hasta muertos, mueren policías y mueren encarcelados, porque desgraciadamente hicieron las balas y con las balas le quitan la vida a las personas. Entonces esto es algo que verdaderamente nosotros pues podemos analizar, ¿sí? Que tenemos un pasado, tenemos deudas de ese pasado y estamos aquí en este presente cobrando y pagando deudas, que esas no las hicimos nosotros y pues nosotros como espíritus tenemos el deber de pagar a nuestros hermanos las deudas y también tenemos el deber de cobrar a los que nos deben. Entonces es algo que los jueces no entienden porque no conocen la ley de la reencarnación, no conocen la vida del espíritu y por lo tanto ellos actúan de esa forma y creen cuando es un caso grave que los condenan a ser decapitados, a la pena de muerte, ya sea por ser decapitado o porque lo llevaron bueno, hay de mil maneras que los matan, ¿sí? A la cámara de gas, bueno, tantas cosas que han habido para desencarnar a los hermanos. Entonces, eso es algo que
Es muy duro. Esto se ve, pero hay algo que no se ve porque no lo pueden ver los ciegos de espíritu. El padecimiento moral del espíritu del preso, que puede ser de dos modos, de revelación o de decaimiento. Si es de rebelión, instiga a los espíritus de los otros presos. Y cuando las materias duermen, tienen sus reuniones acompañados por otros espíritus que los confortan, pero que les ayudan a protestar. Esos espíritus que los acompañan son sus guías y protectores y sus afines, porque nosotros tenemos muchos afines de muchas existencias anteriores. Aunque la materia no los vea, no sepa, el espíritu sí sabe. Y si no son espíritus de amor, promueven disturbios que muchas veces son escenas de horror, o preparan la evasión dejando dormidos a los vigilantes y la persecución les hará defenderse, prefiriendo morir en lucha antes que ser encerrados de nuevo. Pero de todos modos ninguno se ha corregido en el encierro y fue peor cuando salió que cuando entró. Se hace responsable al cuerpo y la materia en sí no puede ser responsable, ni puede hacer el bien ni el mal sin el espíritu, porque lo que es el mayor error castigar a la materia. ¿Cómo sería un error achacar al traje que vestimos la deformidad del cuerpo? Si el cuerpo es normal, el traje no presenta deformidad, pero si el cuerpo es deforme, a pesar del traje, se manifestará la deformidad. Luego, si el cuerpo no ejecuta más que lo que el espíritu quiere, y éste querrás bueno o malo según su progreso, obrará según la educación y el medio ambiente en que la sociedad le obliga a actuar. ¿Por qué castigar al cuerpo? Bueno, entonces resulta que también como el juez no conoce la ley de la reencarnación, ¿sí? El espíritu actúa a través del cuerpo, porque es la herramienta que nosotros tomamos en cada existencia, ¿sí? Entonces, yo hice una travesura, o cualquier hermano hizo una travesura en siglos pasados, o solamente en su presente, en su anterior existencia. Eso lo tiene que pagar, o lo tiene que cobrar si le hicieron a él algo. Entonces, a través de esa materia, porque es que la materia es la que nos sirve a nosotros para la reencarnación. Si nosotros no reencarnamos, no demostramos la vida en formas. No podemos demostrar la vida, porque el espíritu es la vida. Así le maten los cuerpos 50,000 veces, el espíritu queda intacto, no le hacen nada, porque lógicamente que queda con su sufrimiento, porque todo lo que le pase a sus cuerpos, ¿sí? Todo lo que nos pase a nuestros cuerpos lo tenemos en el alma, impreso en el alma. Entonces el espíritu recuerda que fulano le hizo esto, que fulano le hizo lo otro, pero su materia no lo sabe, no lo entiende. Entonces ahí están las cosas. Con el castigo al cuerpo se exaspera el espíritu y no solo no se corrige, sino que solivianta a otros afines, y vuestras injusticias en las penas las vengarán esos espíritus en vosotros mismos, haciéndoos pasar por los mismos tormentos y sufrimientos a los que ellos les disteis.
No será en esa existencia, o sí, pero será en la inmediata de seguro. Y esto os explicará mil hechos que no sabéis explicaros porque sois pretendidos sabios y la materia tiene leyes que aún no sabéis, a pesar de consistir vuestra pretendida sabiduría en lo material y tangible. Pero la materia es forzosamente tributaria del espíritu y de éste no sabéis nada. Y ahí vuestro error, vuestras injusticias, vuestros crímenes que próximamente sufriréis vosotros. ¿Sí? Entonces, hay un juez que en este momento ha enviado a matar a tal persona. Es muy posible que el justiciado en una vida anterior haya hecho también desencarnar al juez que lo está juzgando. Es posible, ¿sí? Porque las deudas se pagan y se cobran en la misma forma. Se cobran en la misma forma en que se las hicieron a uno. Con la misma vara que midiereis seréis medido. ¿Sí? Entonces, si hay una persona, por ejemplo, pues es que todo se lleva al estudio. Hay una persona que en la vida anterior agarró a patadas a otra persona y la desencarnó a punta de patadas o a punta de palo, como sea. Asimismo viene a tener ese final esa persona que mató a la otra y por la misma persona, porque el pago de deudas ha de hacerse, el pago y cobro de deudas ha de hacerse, porque es que la ley divina no perdona nada. La ley divina por eso es que se habla del libre albedrío. Yo soy libre. ¿Por qué sufrieron? ¿Por qué fundaron la religión católica? Porque el que fundó la religión católica se creyó el ser humano más grande de la vida. Se creyó que era el todo en el universo. ¿Sí? Y mentiras. Era un espíritu como cualquier otro espíritu. Pero el orgullo y la supremacía lo llevó a su error. Porque es que el albedrío se usa es para el bien, no para el mal. Todas esas cosas, hay muchas cosas que, es decir, es algo que nosotros no podemos, son muchas las cosas de estudio de nosotros mismos. El maestro lo deja todo anotado, para eso es la doctrina del séptimo día, del espiritismo luz y verdad, para que el espíritu conozca todos los errores que hemos hecho, todas las barbaries en que hemos vivido y que tenemos que animarnos y tenemos que, bueno, en fin, ser buenos a la buena. Con el castigo, próximamente vosotros sufriréis. Lo primero que tiene que saber un juez es la fisiología del espíritu, las leyes de la justicia divina. Que el hombre no puede llamarse tal si no está descubierta en él su trinidad de cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero acaso esto lo han querido admitir los jueces? ¿Dónde estaría su poder bruto? ¿Cómo hubiera podido triunfar el hombre animal que solo ha descubierto la dualidad de cuerpo y alma? Es ese el estado que se encuentra la supremacía y la plutocracia, que es cuando se gusta del placer en la subyugación de los demás, porque impresa el egoísmo, porque impera el egoísmo, el amor propio
malentendido y todas las concupiscencias de la materia. Jamás un hombre completo que descubrió su Trinidad estaría al frente de esas instituciones de crímenes. Y solo dos han tomado esos cargos para cerciorarse y palpar las consecuencias que les fueron tristes, por cierto. Pilatos fue uno, en cumplimiento de su deber. Bismarck fue otro, en cumplimiento de una misión que no pudo cumplir por la imposición del pontífice cristiano, que en odio a Francia no dejó prevalecer la alta diplomacia que traía Bismarck en los consejos superiores para evitar las jornadas de sangre del año 70 del siglo XIX. Pero no quedará el Padre burlado, ni el Espíritu dominado por la materia. Ha llegado el renovatis tierra. ¿Cuántos han luchado y cuántos han sido sacrificados se encuentren en la brecha? Y unos encarnados y otros en espíritu llevan la acción con todo el poder del Padre y nada ni nadie podrá estorbar la implantación de la nueva ley. Pero entre tanto, con las bases de este código, modificar las penas y las cárceles, convertirlas en colegios de instrucción con el mayor grado de amor posible, porque el espíritu solo por amor se regenera y solo por el trabajo progresa. No podéis cortar la acción del espíritu inutilizándolo el cuerpo del que tiene que servirse para el trabajo de progreso. Si sois responsables del estancamiento del espíritu al encerrarse su cuerpo en la cárcel, donde se exaspera porque sabe que delinquió por falta de educación, de lo que es culpable la organización social y el prejuicio religioso dominando la sociedad autócrata. Los jueces, más que ninguna otra persona, deben saber que en el hombre hay dos fuerzas, la centrípeta y la psíquica, y la centrífuga o física. Y que no es hombre completo en tanto no han unido las dos fuerzas. Y de su desunión es culpable el prejuicio de religión, de patria, de ciencia y de sociedad. Esto origina los equilibrios de las facultades del espíritu, que tiene que hacer esfuerzos titánicos para que por su fuerza, que es la central e inicial, y la centrípeta y centrífuga, no se le escape en su rotación la fuerza centrífuga o física de la materia. Pero como la falsa educación tiende a favorecer el extravío del físico, que se cree primero porque se le consagra toda la atención de la educación por error, y la psiquis, que el espíritu no solo se le presta atención, sino que si llega a manifestarse, se le persigue científicamente
achacando locura, demencia, enajenación, neurosis y mil otras trapisondas, hijas de un error materialista impositivo por la supremacía y la plutocracia que siempre legisló para la materia hasta que por fin el espíritu ha vencido en su tremenda lucha secular y siempre se impone la fuerza centrífuga y la sujeta al cumplimiento de su deber. Y no por tiranía, sino en amor, porque no le coarta leyes que le pertenecen, antes la excita a su fiel cumplimiento de la ley divina. He aquí demostrado que el Espíritu es amor, porque habiendo sido rendido muchas veces por la tiranía de la materia, no solo no la castiga, sino que le da de los medios para purificarse y la lleva de la mano como el padre al niño para que no caiga en un lodazal divinizando los actos que antes cometía con intención torcida por su error. Bueno, entonces aquí tenemos, amados hermanos, un estudio, pero bien grande. ¿Sí? Tenemos que el hombre, cuando viene a ser medium, ya trae a cierta edad, se le van despertando sus facultades. Pero resulta que al despertar esas facultades, ¿sí? Y como no ha tenido una educación moral, sino religiosa, y sea por lo que sea, entonces el espíritu va de continuo desarrollando sus facultades. Pero llega a enajenarse, es decir, le pasa lo que le pasa, le afloran las facultades, pero no sabe lo que es. Entonces ya, si está muy desviado, lo llevan al médico, ¿sí? El médico lo hace pasar por loco, por todo lo que quieran, pero menos va a saber que esa persona está desarrollando unas facultades, porque el médico no lo sabe tampoco. Entonces, aquí el maestro habla, ¿sí?, de su psiquis. Es decir, la persona se desvía, su psiquis se desvía. No puede desarrollar sus facultades y es cuando se presentan los fenómenos que le suceden a él, que se presentan las miles de dificultades y se cree que esa persona está loca. Bueno, entonces aquí el maestro habla, dice, la falsa educación tiende a favorecer el extravío del físico que se cree primero, porque se le consagra toda la atención de la educación por error. Y la psiquis, que es el espíritu, no solo no le presta atención, sino que si llega a manifestarse, se le persigue científicamente. ¿Sí? Entonces, cuando ya esa persona que es medium se le manifiestan cantidad de cosas y que él no sabe, y tampoco el médico que lo va a atender tampoco sabe, ni el psicólogo ni el psiquiatra, entonces lo declaran loco. Pues ahí se le desvía su psiquis. Por eso es que el maestro dice que la locura no existe. Está desviada su psiquis y esa enfermedad se llama psicastenia. ¿Sí? Porque tiene su psiquis desviada.
Así que entonces los locos no existen. Pero ese hermano o hermana que está desarrollando sus facultades, aquel al que pretenden decir que es loco, ve y oye muchas cosas que nosotros no vemos porque no estamos en ese desarrollo de sus facultades. Ahí también los pueden meter a la cárcel. Bueno, aquí hay muchas personas que las han tratado y las llevan es a los manicomios. Ya no es una cárcel, sino un manicomio. Es otra cosa que viene el espíritu a sufrir aquel encierro dentro de ese manicomio, ¿sí? Entonces es algo que realmente la humanidad ha sufrido. Hemos sufrido porque posiblemente, por lo menos yo algo lo de mí, en existencias pasadas pude, ay, perdón, me da hipo, pude haber hecho o haber sufrido estas consecuencias, ¿sí? Consecuencias de haber cometido errores y estar en una cárcel, consecuencias de desarrollar las facultades y que me envíen a un manicomio. Bueno, son muchas las cosas que nosotros los espíritus hemos vivido aquí en este planeta y que desafortunadamente ha sido una tortura. Por eso hay hermanos maestros que dicen que el mundo tierra es un manicomio completo, vivimos en un mundo de locuras, es un verdadero infierno, por así decirlo, para muchos hermanos, porque hay que dar gracias a nuestra santa ley de amor, que habemos muchos que estamos como así, como retirados de tanta locura que hay, ¿sí? Yo por eso deseo la comuna, deseo que sea lo más pronto posible, porque soy consciente de que mis hermanos, los que están en las cárceles, en los manicomios, en las clínicas, en las calles, debajo de los puentes, todo eso es un sufrimiento para mis hermanos. Y la única salvación es la comuna. Que llegue todo esto rápido, para que mis hermanos gocen de los bienes de la comuna. Gocemos, porque yo también soy espíritu. Entonces, así realmente entiendo yo todas estas cosas, que no es muy, como se dice, ¿no? No puedo exteriorizarme así como a lo grande porque pues mi progreso no me da. Pero a medida de que tengo mi facultad de pensar y de razonar, así lo entiendo. Entonces, más al presente hay algo más tremendo que considerar y los jueces deben saberlo. La ciencia espiritista se les anuncia, pero el código de amor universal trae descubierto el secreto y os lo dice para que no aleguéis ignorancia y podáis evitar gravísimos errores. Nunca se mostró la sociedad tan desequilibrada como en estos momentos y se cometen toda clase de atropellos y delitos penales en la ley humana, pero que muchos y la generalidad son el cumplimiento de la justicia divina, porque como estaba decretado el día de la justicia y la sentencia final se dio, la tierra para el nuevo régimen de la ley de amor les obligó a encarnar a todos los espíritus que tenían cuentas pendientes entre sí por mandatos, familias de los más heterogéneos, para buscar la fórmula de dirimir sus odios. Y tenéis la prueba
en que apenas hay una familia que entre sus individuos no hay alguno que en espíritu sea el enemigo más grande que han tenido. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que la ley, lo que dije antes, el espíritu está obligado a cobrar y a pagar sus deudas. Y por eso es este alboroto y por eso todas estas cosas que se están viendo. Pero hay que darle gracias a la ley que nos va acomodando. Es decir, cada uno nos vamos acomodando en nuestro haber, ¿sí? De pagar y cobrar. Porque es lo que manda la ley. Nosotros no podemos, nosotros somos gobernados por esa ley divina, pero que desafortunadamente, pues, como se dio aquí, yo vuelvo y digo que como se dio acá, esta religión católica, apostólica y romana que nos la trajeron a este continente, y aquí nos esclavizaron, ¿sí? A donde quiera que entró esa religión, la religión esclavizó, y se hizo su inquisición para obligar a las personas a ser religiosas. Y ahí se quedaron, ¿sí? Entonces, hace poquito vi una comunicación, una evidencia de la hermana Margarita con respecto a la Virgen de Guadalupe de México. Y ella no ve sino negruras, ¿sí? Esa comunicación, un día de estos la leo porque yo la compartí. Y voy a leerla para que nos demos cuenta, amados hermanos, todo lo que comparten, lo que uno comparte cuando es religioso. Porque uno comparte con esa religión, o ya sea con esta o la otra religión, comparte uno su psiquis, digámoslo así, su magnetismo. Porque yo estoy pensando en esa religión y estoy dando mi fuerza espiritual que tengo para esa religión. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros no vemos, pero que está. Y por eso es que yo por lo menos, yo ya hace mucho tiempo abandoné todo eso y he ido quitando de mí muchas cosas, ¿sí? Prejuicios religiosos. Y hoy por hoy me siento feliz porque sé que estoy, ¿sí? Estoy espiritualmente consagrada, se puede decir, estoy espiritualmente de lleno, en donde estoy en el espiritismo luz y verdad, que ese es mi sitio, porque soy espíritu y porque me pertenece el universo. ¿Sí? Nosotros nacemos sin religión, pero nos meten a cualquier religión. Y entonces eso es muy malo. Nosotros no debemos de mandar bautizar a nuestros hijos con ninguna religión, porque somos libres. La persona, yo por lo menos mis nietos, me siento orgullosa de que el único nieto que tengo, que mi nuera no lo llevó a la religión, él está sin bautizar, sin confirmar, sin nada de ritos de ninguna religión. Entonces, es un espíritu que va a poder progresar si él se busca el camino, lo encuentra fácil, porque no tiene tropiezos religiosos. Entonces, bueno, por ahí con esa nota les dejo, amados hermanos, y espero pues que sigamos aprovechando estas famosas lecciones porque realmente nos abren nuestros canales. Tenemos que estar en el sitio justo a donde nosotros pertenecemos. Claro que los religiosos también pertenecen, son espíritus, ¿cierto? Pero su querer no está dentro del espiritismo porque está dentro de la religión, ¿sí? Entonces hay que anular todas esas cosas para estar uno realmente tranquilo. Yo por lo menos yo vivo muy tranquila. Yo aquí vivo a pesar de que
ya voy a cumplir 80 años, pero bueno, me volví, eso sí, muy floja. Pero aquí estoy, dando la batalla, como se dice, tratando de salir adelante con el estudio. Es lo que más me interesa a mí. Mi primordial en la vida es el estudio. Aquí, pues, bueno, les dejo un abrazo, amados hermanos, y me encanta haber estado con ustedes. Muchas, muchas gracias. Felicidades.